Hola a todos, sean bienvenidos a una nueva entrega del programa Tiempo de Gracia. Es un gusto para mí estar nuevamente aquí con ustedes y en compañía de mi esposo, el pastor Leonel Cruz. Hola, ¿cómo estás? Hola Carolina, muy buenos días. Gracias al Señor, muy bien. Motivados con el programa que vamos a llevar a cabo el día de hoy. Bueno, hoy tenemos un nuevo tema y es estado en forma de pregunta y es ¿por qué el mundo está tan mal? ¿Qué tal, Leonel, si iniciamos dándole respuesta al tema de nuestro día de hoy? Bueno, la pregunta que tú planteas es ¿por qué el mundo está tan mal? Y de esta pregunta pudiéramos derivar muchísimas aristas. Hablar tal vez de la economía, hablar de las guerras a nivel mundial, hablar de cómo la moralidad está afectada, el tema de la inflación, tal vez aún algunos efectos todavía pospandémicos que han afectado al mundo en general. Sin embargo, creo que esto se resume en una sola arista, y el mundo está tan mal debido al pecado. Bueno, si la causa es el pecado, explícanos por qué terminó afectando al mundo. Bueno, para dar respuesta a esta pregunta, tenemos que mirar algunos pasajes bíblicos que nos van a ayudar a ubicar y a entender la razón por la cual el mundo está tan mal, cómo el pecado ha avanzado en diferentes esferas de la vida humana y cómo afectó incluso a la creación en general. Cuando nosotros vamos al primer libro de la Biblia, que es el libro de Génesis, que significa orígenes, el libro de Génesis nos dice en el primer capítulo, en el versículo 31, lo siguiente. Dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y fue la mañana el sexto día. Es bien interesante cuando nosotros examinamos esta expresión, porque aquí se está hablando del sexto día. Y al finalizar cada uno de los 6 días en que Dios creó el mundo, en que hizo algo acerca de la creación, finaliza con la expresión, y vio Dios que era bueno en gran manera. Y aquí está dando la conclusión de todo lo que había creado Dios, y dice que lo creó bueno en gran manera. Esto incluye al hombre, Dios lo creó bueno en gran manera. Sin embargo, debemos dejar claro que el hecho que Dios creara al hombre bueno en gran manera no significa que el hombre fue creado en un estado inmutable, es decir, que su situación no podía cambiar, que él tal vez pudiera permanecer en ese estado original en el cual Dios lo creó. Simplemente Dios lo creó bueno en gran manera, pero el hombre era mutable. Porque si fuera inmutable, querría decir entonces que Él era Dios. Si nosotros seguimos avanzando un poco más, ahí en el mismo libro de Génesis, en el capítulo 2, versículos 15 al 17, dice lo siguiente. Entonces el Señor Dios tomó al hombre, a este primer hombre que había creado, dice, y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. ¿Por qué razón? Porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Dios establece aquí un pacto con este hombre, que aunque nosotros no encontramos aquí el término pacto, sí encontramos los elementos que constituyen un pacto, y este pacto se conoce como el pacto de obras, en el cual Dios a este primer hombre llamado Adán que no coma de un árbol. No sabemos qué árbol era, simplemente aquí dice que o se le llama a este árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué pasaba si este hombre desobedecía este pacto, quebrantaba este mandamiento que Dios le había dado? Aquí dice que ciertamente él moriría. Y implícitamente en estas palabras
está el hecho no solamente que el hombre iba a morir físicamente, sino que este hombre iba a morir espiritualmente. Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 13, y como decíamos en el anterior programa, por causa del tiempo no podemos dar todos los detalles que quisiéramos, pero vamos a leerlo. Dice lo siguiente, dice: y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Aquí empezamos nosotros a encontrar detalles importantísimos. Esta serpiente, en el contexto general de las Escrituras, se identifica como Satanás. Es decir, aquí es Satanás el que está hablando, utilizando como medio a esta serpiente. Pero introduce una mentira. ¿Y cuál es la mentira? Dice que Dios les había dicho: no comeréis de ningún árbol del huerto. Dios simplemente les dijo que podían comer de todos los árboles excepto de uno. Luego dice: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto ha dicho Dios: no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer: ciertamente no moriréis. Aquí la serpiente le está diciendo: Dios es mentiroso. Si tú comes del árbol, o si ustedes comen del árbol, no van a morir. Es más, dice el versículo 5, pues Dios sabe que el día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Y aquí les dice: si ustedes quieren llegar a ser como Dios, ustedes pueden comer de ese árbol. Es como si Satanás le estuviera diciendo a Eva: mira, el medio por el cual tú puedes llegar a ser como Dios es precisamente comiendo de ese árbol. Y dice el versículo 6, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Si esta versión no dijera que Adán estaba allí, nosotros no lo hubiéramos sabido, porque pareciera que no. De hecho, Adán era el profeta, es decir, aquel que traía la palabra de Dios. Adán era el rey porque se le había dado a él autoridad para gobernar en el huerto, pero él era también el sacerdote porque debía presentarse incluso por su esposa, y él debía defender a su esposa, cosa que vemos aquí en Adán que no lo hizo. Entonces dice el versículo 7, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles. Aquí vemos la primera causa, el primer efecto de la caída del hombre. Lo que estamos tratando en el día de hoy, teológicamente se conoce como la caída del hombre. Y miren que aquí el hombre comienza a ser separado de Dios. Anteriormente él escuchaba la voz de Dios y él no se escondía, podía tener comunión con Dios, pero la muerte espiritual. Y la muerte espiritual la podemos definir como la separación de el hombre y Dios. Dios se aleja del hombre. ¿Por qué razón? Porque ha pecado. El hombre ya no puede tener esa comunión con Dios. ¿Por qué? Porque ha pecado. Sin embargo, el Señor viene a buscar a estos hombres. En este caso, a Adán y a Eva. Y dice, y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto. Y mira ahora que él tiene miedo de Dios. Anteriormente no, tenía reverencia de Dios, tenía respeto por Dios, glorificaba a Dios, pero aquí tiene miedo. Dice, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? Estas expresiones son sumamente interesantes e importantes. ¿Por qué razón? Porque no es que Dios no supiera que el hombre había comido del árbol. Dios es omnisciente, quiere decir
que Dios lo sabe todo. Pero él quería que Adán se responsabilizara de su pecado. Incluso había una oportunidad para pedirle perdón a Dios, pero Adán no lo hizo. Luego dice, y el hombre respondió, la mujer que tú me diste como compañera me dio del árbol y yo comí. Esto es lo que se conoce como el pecado original, que son los efectos que produjo ese primer pecado en Adán y su posteridad. Aquí este hombre está echándole la culpa a Dios. ¿Por qué? Porque dice, si tú no me hubieras traído la mujer, yo no hubiera pecado. Pero la culpa es tuya porque tú la creaste. Luego dice, entonces el Señor dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Pero la mujer no dice, yo pequé, sino dice, mira, y la mujer respondió, la serpiente me engañó y yo comí. De ahí en adelante nosotros podemos ver cuál es el comportamiento del hombre. El hombre peca y le echa la culpa a Dios. Por eso podemos nosotros, Carolina y televidentes, encontrar expresiones como, si Dios existiera, entonces no habrían pobres, si Dios existiera, no habrían indigentes, el mundo estaría mejor. Pero lo que se olvida el mundo es que Dios creó este mundo bueno, y bueno en gran manera, pero el hombre pecó, y el hombre trajo esta desgracia. Si seguimos avanzando un poco más, en los versículos 15 al 16, encontramos un conflicto, una guerra que Dios inicia. Pero también es la primera vez que se predica allí el Evangelio. Esto se conoce como el protoevangelio teológicamente hablando. Es la primera vez que se predica el Evangelio. Y se comienza a revelar el pacto de gracia. Y dice, y pondré enemistad, Dios hablando, entre tú y la mujer, hablando de Dios a la serpiente, es decir, a Satanás. Y entre tu simiente y su simiente, él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí está hablando Dios acerca de la promesa de una salvación. Imagínate, el hombre ha pecado, merece estar separado de Dios eternamente, pero Dios viene a buscar al hombre y le declara esta expresión de gracia, le predica el Evangelio. Y a la mujer le dice, a la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz a tus hijos, y con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Aquí podemos incluso ver por qué el problema de los matrimonios. Es un efecto del pecado, es un efecto de la caída, porque incluso aquí está diciendo que la mujer va a querer gobernar al hombre, ella va a querer tomar el lugar del hombre, y lo estamos viendo en la sociedad. Y el hombre, ¿qué va a querer hacer? Va a querer dominarla, va a querer sujetarla por la fuerza. Y eso es totalmente contradictorio al propósito por el cual Dios creó el matrimonio. Aunque ese no es el tema, pero ver un efecto de por qué el mundo está tan mal, incluso en el tema matrimonial. Si seguimos avanzando en este mismo libro de Génesis, podemos encontrar en Génesis capítulo 4, versículo 8, dos hijos que tuvieron Adán y Eva, que fue el primer hombre creado y la primera mujer. Dice el versículo 8, y Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo, y aconteció que cuando estaba en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató, por una ofrenda que cada uno había presentado. ¿Y cuál fue la actitud de Caín, motivado por la envidia, por su pecado? Matar a su hermano. Este es el primer asesinato que nosotros encontramos en la Biblia como un efecto, como respuesta al pecado de Caín. Pero más adelante, en este mismo capítulo, en el versículo 23, un descendiente de Caín llamado Lamed dijo a sus mujeres. Aquí ya encontramos a un hombre de la descendencia de Caín no teniendo una sola mujer. Dios creó el matrimonio para que fuera establecido entre un hombre y una mujer. Una sola mujer y un solo hombre. Pero aquí encontramos a este hombre teniendo dos mujeres.
se llamaban Ada y Sila, y dice: oíd mi voz, mujeres de Lamed, prestad oídos a mis palabras, pues he dado muerte a un hombre por haberme herido, y a un muchacho por haberme pegado. Este hombre, ¿qué está haciendo? Se está vanagloriando de haber matado a alguien. El hombre pierde, por causa del pecado, la sensibilidad incluso de hacer el bien, de respetar la vida a otra persona. Y esto lo estamos viendo en la actualidad, donde los hombres cometen homicidios, donde incluso nosotros vemos que matan bebés y sin tener ninguna conmiseración por esta causa. Luego, en Génesis capítulo 6, versículo 5 dice lo siguiente: y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer el mal. Mire cómo el pecado, Carolina y televidente, se fue proliferando, de tal manera que la intención del corazón del hombre, de estos hombres antes que viniera el diluvio universal, era pecar y pecar. Y en el Nuevo Testamento dice que antes de que el Señor Jesucristo vuelva, el comportamiento de los hombres será como el tiempo de los días de Noé. Y estos son personas en el tiempo de los días de Noé, antes que viniera el diluvio universal y exterminara la tierra. Cuando nosotros vamos a Eclesiastés, otro libro del Antiguo Testamento, versículo 7, versículo 29, encontramos otra referencia a este tema acerca del pecado. ¿Y por qué estamos diciendo que el pecado es la causa por la cual el mundo, como dice un dicho coloquial, va de mal en peor? Eclesiastés capítulo 7, versículo 29 dice lo siguiente, y vuelve a recalcar la manera en que Dios creó al hombre. Aquí dice: Mira, solo esto he hallado, que Dios hizo rectos a los hombres, los hizo buenos en gran manera, según el libro de Génesis. ¿Y qué pasó? Dice: pero ellos se buscaron muchas artimañas. La pregunta es: ¿la culpa es de Dios porque el mundo está así, o la culpa es de los hombres? Lo que nos dice la Biblia es que la culpa es de los hombres. Nota lo que dice el profeta Isaías. Isaías capítulo 59, versículo 2. Isaías 59, versículo 2. Dice así la palabra del Señor: pero vuestras iniquidades, es como si dijera, pero vuestros pecados han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. Nota esto, aquí está hablando acerca de esa muerte espiritual. Los hombres y Dios separados. Por eso, de hecho, dice que incluso Dios ha ocultado su rostro. Ahora, Dios tiene misericordia de toda la humanidad, pero esto es el resultado de esa caída, de la caída del hombre en pecado. Y es lo que nosotros podemos ver como el factor determinante acerca de por qué el mundo está tan mal. Que fueras más específico, hasta ahora nos has mostrado por medio de estos bíblicos el pecado. Sin embargo, ¿puedes explicarnos cómo termina entendiendo el pecado a todos los hombres? Ok, creo que Romanos capítulo 5, versículo 12 nos ayuda a dar respuesta. Pero antes de llegar a este pasaje, yo había hecho un comentario cuando Dios creó al hombre y le dijo que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal. Allí no fue simplemente un mandamiento, y yo hablé de un pacto de obras. Un pacto significa que, o la manera en que Dios actúa a través de los pactos, es
la forma de la representación. Adán no solamente estaba yendo en calidad de sí mismo y de su esposa. Adán estaba representando a toda la humanidad, a todos los seres humanos. Y si él obedecía, toda la humanidad en Adán iba a tener vida. Su vida iba a ser prolongada. Él y su posteridad iban a ser preservados en ese estado original en que Dios los creó. Pero aquí dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte, tanto espiritual como física, dice acá, se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. ¿Pero por qué todos pecaron? Porque Adán representaba a toda la humanidad. Él representaba a todos los seres humanos. Y si él pecaba, obviamente que su pecado se iba a imputar a toda la humanidad. ¿Qué quiere decir la palabra imputar? Se iba a acreditar o se iba a colocar en la cuenta de todos los seres humanos. Y de allí viene el efecto que la culpa se trasladó o se escribió, como la palabra que yo utilicé, se imputó a toda la humanidad, pero también la corrupción de todos, o esa corrupción de Adán se pasó o se transfirió también a toda la humanidad. Por eso la Biblia dice en Efesios capítulo 2 que todos los hombres nacen muertos en delitos y pecados. Esa es la respuesta por la cual nosotros también podemos ver que hay muertes. Bueno, yo no quisiera ser de pronto insensible al dolor y el sufrimiento de muchas personas, la operación, la falta de tal vez de esperanza, toman la decisión de quitarse la vida. ¿Cómo podríamos explicar, digamos, este tipo de situaciones? Bueno, Carolina, este es un tema demasiado sensible, porque sabemos que muchas personas en diferentes lugares, en diferentes partes del mundo, están sumidas en una gran tristeza, depresión, estrés. Como tú misma lo decías, no hay esperanza. Y yo quiero decirle a estas personas que busquen ayuda para poder salir de esta situación. Pero esa ayuda debe ser orientada realmente en quién verdaderamente puede brindar esa ayuda. Porque estamos hablando que la causa de todas estas cosas es el pecado. Y todo esto tiene que ver, por ejemplo, cuando tú dices, y vuelvo y digo, somos sensibles a esta situación, cuando tú dices acerca de los homicidios, el homicidio es un producto del pecado que genera toda o se desencadena en una situación como esta. Es algo sumamente terrible y desastroso. Pero mira lo que dice Jeremías capítulo 17. El profeta Jeremías dice lo siguiente: el versículo 9 dice, más engañoso que todo es el corazón. El profeta aquí está diciendo, si hay algo que genera engaño, que es más engañoso que todas las cosas, es el corazón. Y el corazón en la Biblia no se refiere a este músculo que bombea sangre. El corazón de la Biblia, el corazón se refiere a el intelecto, a la voluntad y a los sentimientos que en sí constituyen todo el ser del ser humano. O sea, lo que el profeta está diciendo aquí es, si hay algo engañoso, más que todas las cosas es el hombre, por causa de su pecado, por causa del efecto del pecado. Dice, y sin remedio. No hay remedio en este corazón del hombre, no hay esperanza en el hombre mismo. Es lo que Jeremías está diciendo. Y luego dice, ¿quién lo comprenderá? ¿Te has dado cuenta que a veces hablamos con varias personas y de un momento a otro, incluso hay personas que ofrecen ayudas o te dicen, mira, yo te voy a ayudar en tal cosa, y luego se retractan o mienten o dicen, me pasó esto, lo otro? Pues es el efecto de ese corazón engañoso. Pero el versículo 10 dice, yo el Señor
escudriño el corazón, pruebo los pensamientos, para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Si hay alguien que conoce realmente cómo funciona el hombre, es Dios, porque Él lo creó, Él tiene el manual y aquí está en su palabra. Lo que ocurre es que las personas han ido equivocadamente buscando ayuda en otras cosas. Si vamos al Nuevo Testamento, específicamente en Mateo capítulo 15, versículo 11, dice lo siguiente: en el contexto se había generado una discusión porque los escribas y los fariseos, los ancianos, seguían la tradición de la ley que decía que no se debía comer sin lavarse las manos antes. Y eso es una buena práctica, pero solamente que ellos estaban anteponiendo estas tradiciones de los hombres a lo que Dios había revelado de sí mismo en su palabra. Dice Mateo capítulo 15, versículo 11: no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, son palabras del Señor Jesucristo, sino lo que sale de la boca es lo que contamina al hombre. Mira lo que está diciendo aquí Cristo: no es lo que entra en el hombre, es lo que sale del hombre lo que contamina, no solamente el ambiente, sino el mundo. O sea, el problema no es del mundo exterior, el problema es del hombre interiormente. Luego dice en el versículos 15 al 20, respondiendo Pedro, uno de los apóstoles, le dijo: explícanos la parábola. Y él dijo: ¿también vosotros aún estáis faltos de entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al estómago y luego se elimina? Si tú comes algo, tiene un proceso de descomposición que luego es desechado. Pero él dice: pero lo que sale de la boca proviene del corazón, o sea, proviene del ser integral del hombre. Y eso es lo que contamina al hombre. Porque del corazón, mira lo que dice, provienen los malos pensamientos, los homicidios de los cuales tú me estás preguntando acá, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. Mira lo que Cristo está diciendo: el hecho de que hayan malos pensamientos, inmoralidades, fornicaciones, que hayan homicidios, no son un motivo resultante que las personas están tristes por cierta situación. Más bien, eso sirve para manifestar el pecado que hay en ellos. Y un último texto en relación a esto, Efesios capítulo 2, versículo 12. Dice lo siguiente: aquí en Efesios capítulo 2, versículo 12 dice: recordad, hablándole Pablo a la iglesia de Éfeso, que en ese tiempo estabais separados de Cristo. ¿Cuándo estaba separado de Cristo? Cuando eran incrédulos, cuando no habían creído en Él. Dice: excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Dos cosas que podemos nosotros concluir de esta pregunta que tú me estás haciendo. La razón es el pecado, pero ¿por qué estas personas cometen este tipo de homicidios u horas? Es porque no tienen esperanza en Dios. Y la verdad, Carolina y televidentes, es que la vida no termina con morir aquí. La vida continúa en la eternidad. No, hasta el momento hemos hablado de cómo el pecado afectó al mundo, pero Leonel, ¿hay alguna consecuencia aún más grave? Bueno, hablábamos cómo el pecado ha afectado a la humanidad. Por eso hablábamos de infidelidades en los matrimonios, hablábamos acerca de los homicidios, de la drogadicción, de la guerra, de los robos, pero en realidad hay una consecuencia eterna. Y mira lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 23. Dice: por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Cuando aquí Pablo está diciendo que todos pecaron, está recordando
que todos los hombres, absolutamente todos, porque Adán representaba a toda la humanidad, pecaron en Adán. Pero de Adán heredaron no solamente la culpa, sino la corrupción. Y es por eso que el hombre lo que quiere hacer es alimentar su naturaleza pecaminosa. Él no cesa de pecar, se complace en el pecado. Y pues nosotros podemos recordar lo que hacíamos anteriormente antes de llegar a los pies de Cristo. Pero mira lo que dice, y no alcanzan la gloria de Dios. Una versión como la Reina Valera 1960 dice, y están destituidos de la gloria de Dios. Yo estoy aquí usando la versión La Biblia de las Américas, pero cuando dice no alcanzan o están destituidos de la gloria de Dios, es que no pueden entrar a la presencia de Dios. No es verdad cuando las personas dicen que murió un familiar y fue directamente al cielo. Si esta persona por sí misma no pudo alcanzar la gloria de Dios, está en un lugar de tormento llamado el infierno. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. ¿Recuerda lo que se le dijo a Adán? El día que comas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, ciertamente morirás. ¿Cuál es el salario del pecado? La muerte, tanto espiritual como física. Dice, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Un regalo o un merecimiento del pecado es la muerte. Y la muerte eterna, la condenación eterna. Y la muerte física, obviamente. Pero aquí se habla de otro regalo. Bueno, ¿hay alguna solución para el pecado y algo que libre a las personas de la condenación eterna? Precisamente aquí finalizamos con la segunda parte de este versículo 23, que dice que la dádiva, esa dádiva es un regalo. Cuando a ti te dan un regalo, ¿te cuesta algo? No. A ti no, ¿cierto? Pero a la persona que te da el regalo, ¿le cuesta algo? Claro, le cuesta algo. Eso quiere decir que si Dios está dando un regalo, a Dios tuvo que haberle costado algo. Mira lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 20, desde los versículos 26. Dice, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. O sea, por cumplir la ley nadie puede ser declarado inocente en el tribunal de Dios. Porque la misma ley le dice, mira, tú tienes dioses ajenos, tú has mentido, tú has cometido adulterio, tú has asesinado. Asesinar no solamente se refiere a matar a la persona físicamente, sino cuando nosotros hablamos mal de una persona, la estamos destruyendo, estamos haciendo pedazos la imagen de Dios en esa persona. Pero mira lo que dice, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. La ley de Dios, los 10 mandamientos, precisamente te muestran la condición en la cual tú estás. Le muestra al hombre la condición en la cual él se encuentra, pero aquí hay un adverbio de contraste, es decir, que presenta algo distinto a lo que anteriormente había hecho, o está anteponiendo dos cosas, la ley y la gracia. Dice, pero ahora aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas, es decir, por los escritos de Moisés y los escritos de los profetas, por el Antiguo Testamento, donde Dios había revelado su justicia. Pero la justicia aquí no se refiere a la sanción de la ley, se refiere más bien a una justicia que Dios está ofreciendo gratuitamente a través de alguien. Sigamos leyendo. Versículo 22 lo explica, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo, para que todos los que creen, porque no hay distinción. La solución de la cual tú me estás hablando es que el hombre puede salir de esa condición única y exclusivamente por la fe en el Señor Jesucristo. Si él cree en el Señor Jesucristo, entonces Dios le da la justicia de Cristo, que es lo que está hablando aquí. Versículo 23, que ya lo habíamos leído, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Mira esto, siendo justificados, es decir, siendo declarados con base a la justicia de Cristo. ¿Declarados qué? Inocentes, porque aquí hay alguien que está pagando por el pecado de ellos, y es Jesucristo. Dice, siendo justificados
gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación, es decir, para aplacar su ira, por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y sea el que justifica al que tiene la fe en Jesús. Mira, rápidamente, no es que Dios decidió pasar simplemente por alto los pecados de la humanidad. Es que Dios, Cristo, cargó nuestros pecados y Él los pagó, Él los canceló absolutamente todos en la cruz del Calvario. De todas las personas que tienen fe única y exclusivamente en Cristo Jesús. ¿Y qué pasó? Toda la vida de obediencia, todo el cumplimiento de la ley que el Señor Jesús hizo, lo hizo a favor de todas las personas que creen. De tal manera que ahora el Padre ve a todos los que creen en Cristo como si jamás hubieran pecado, como si jamás hubieran cometido un solo pecado. Versículo 15 y 18 dice lo siguiente. Juan capítulo 3 es el Señor Jesucristo hablando de hecho con un maestro de la ley que la conocía perfectamente, pero le dice lo siguiente. Dice, para que todo aquel que cree tenga en Él vida eterna. Todo el que cree en Jesús tiene vida eterna. Eso quiere decir no una separación eterna, sino una vida eterna donde jamás va a morir, pero también tiene la comunión perfecta con Dios por toda la eternidad. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Pero no es que aquí se está diciendo que se está salvando todas las personas, porque aquí hay un propósito. Dice, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Solamente los que creen en Cristo Jesús tienen vida eterna y pueden ser librados de la condenación eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado. Ahí está la solución a la pregunta que tú me hacías. El que cree en Cristo no es condenado, porque ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y el último pasaje, 1 Corintios, capítulo 15, versículos 54 al 57, dice, pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, hablando de la naturaleza de nuestro cuerpo, un cuerpo susceptible al pecado, pero dice que se viste de incorrupción. Eso quiere decir de glorificación, de una santificación perfecta. Y esto moral se haya vestido de inmortalidad. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Aquí está explicando la vida eterna. El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solamente en Cristo hay salvación, solamente en Cristo está la solución, y de hecho en la eternidad el pecado ya no va a tener poder sobre nosotros. Esta creación que nosotros vemos va a ser renovada en cielos nuevos y tierra nueva, donde ya no va a haber pecado ni maldad, ni vamos a decir el mundo va a estar de mal en peor, sino que el mundo estará perfectamente bien. No solamente porque allí morarán todos los creyentes, sino que Dios mismo estará en medio de ellos. El Señor Jesucristo estará en medio de su pueblo, donde pastoreará a su pueblo, y esta es la verdadera esperanza. Y todos aquellos que no crean en Cristo, ¿dónde estarán? En el infierno, en la muerte segunda, que es el lago que arde con fuego y azufre. Por eso, amigo televidente que nos escucha, es importante que tú creas en el Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, para que tú puedas ser librado de la condenación eterna. Bueno, Leonel, muchas gracias por darnos respuestas a estas preguntas que se han derivado en nuestro tema del día de hoy.
Muchas gracias a los televidentes que sintonizan nuestro programa y bueno, los invitamos en una próxima entrega. Muchas gracias a ti por las preguntas que has traído, que son sumamente importantes. A nuestros televidentes, un fuerte abrazo y espero puedan corroborar lo que nosotros hemos dicho a la luz de las Sagradas Escrituras. Bendiciones, hasta una próxima.